Bienvenidos a Matemáticas Cercanas, soy el profesor Amadeo Artacho y en este vídeo vamos a hacer un par de ejercicios sencillos de operaciones combinadas con potencias. Vamos a empezar por dos ejercicios que son fáciles, en los que todas las potencias tienen la misma base. Después, en otros vídeos, iré haciendo ejercicios más complicados. Bien, si nos fijamos en este primero, tenemos una fracción y en el numerador hay una serie de potencias que tienen todas la misma base, 7, y están multiplicándose. Y en el denominador también tenemos otras dos potencias con la misma base, también multiplicándose. Bueno, pues tenemos que ir empezando por las operaciones que están en el numerador. Si os fijáis, hay una multiplicación de tres potencias con la misma base y os recuerdo que para multiplicar potencias que tenían la misma base se dejaba la misma base y lo que había que hacer con los exponentes es sumarlos. Por lo tanto, tenemos que sumar esos exponentes. 4 más 9, que es 13, y 13 más 6 sería 19. Ya tenemos las operaciones del numerador y ahora nos vamos al denominador. Y como podéis ver, pues tenemos otra multiplicación de dos potencias con la misma base. Hay que dejar la misma base, que es 7, y sumar los exponentes. Sería 5 más 10 y nos daría 15. De esta manera nos queda una fracción en la que en el numerador y en el denominador hay potencias que tienen la misma base. Os recuerdo, una fracción es lo mismo que una división, es decir, esto se trata de una división de dos potencias de igual base. Y si recordáis, para dividir potencias con la misma base, se dejaba la misma base y lo que había que hacer con los exponentes era restarlos. Por lo tanto, tenemos que restar 19 menos 15 y así nos queda 4. Y ese sería el resultado final, 7 elevado a 4. Luego, si necesitamos calcularlo, pues ya sabéis, hay que multiplicar 7 por 7 por 7 y por 7. Vamos a ver este segundo ejemplo un poquito más complicado, pero no mucho. Fijaros que tenemos en el numerador una serie de potencias, todas con la misma base, pero bueno, aparece ahí un paréntesis con un exponente. Vamos a ir haciendo. Lo primero vamos a fijarnos en el numerador. Y entonces tenemos unos paréntesis y dentro hay una multiplicación de potencias y luego todo eso está elevado a otro exponente. Podríamos hacerlo de dos maneras. Podríamos primero calcular las operaciones que están dentro del paréntesis y después ya elevar lo que nos quedase a ese exponente. Pero podemos hacerlo de otra manera, que es con potencias de potencia, es decir, cada una de esas potencias elevarla al exponente s de 7 que está ahí. Yo lo voy a hacer de esta otra manera. ¿Y por qué? Porque en otros ejercicios que veamos en los que las bases no sean iguales, haya distintas bases, lo vamos a tener que hacer de la manera que voy a hacer yo ahora. Entonces, lo que voy a hacer es, tenemos una de las potencias que está dentro del paréntesis, es 2 al cuadrado, y eso lo tenemos que elevar al exponente que está fuera, a 7. Fijaros que nos ha quedado una potencia de potencia. Y hacemos lo mismo con la otra potencia que está dentro del paréntesis, es decir, 2 elevado a 5, también lo tenemos que elevar a 7. Fijaros que he puesto una multiplicación entre medias. Y luego ya tenemos el por y la tercera potencia que está en el numerador, que es 2 elevado a 9. Ahora después ya en otro paso haremos esas potencias de potencia. Vamos al denominador ahora. Tenemos una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. Como ya hemos visto antes, hay que dejar la misma base y sumar los exponentes. Hay que sumar 6 más 23 y eso nos da 29. Nos queda en el denominador 2 elevado a 29. Bueno, pues vamos a seguir haciendo las operaciones que están en el numerador. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues esas potencias de potencia que nos han quedado antes. La primera, os recuerdo, para hacer una potencia de potencia se tiene que dejar la misma base, en este caso es 2, y se multiplican los exponentes. En este caso es 2 por 7 y nos da 14. Y ahora por, y nos vamos con la siguiente potencia de potencia. Tenemos que dejar la misma base, que es 2, y multiplicar los exponentes. 5 por 7 es 35. Y escribimos la tercera potencia que teníamos, que era 2 elevado a 9. Ponemos también la del denominador, 2 elevado a 29, y seguimos haciendo operaciones. Nos quedan todavía operaciones que hacer en el numerador. Bueno, pues ¿qué nos ha quedado en el numerador ahora? Una multiplicación de tres potencias que tienen la misma base. Como ya hemos visto, hay que dejar la misma base, que es 2, y en este caso sumar los exponentes. Es 14 más 35 sería 49 y 49 más 9, 58. Y si escribimos la del denominador era 2 elevado a 29. Y ya como último paso, si os fijáis, tenemos una división de dos potencias que tienen la misma base. ¿Qué había que hacer?
Efectivamente, hay que dejar la misma base y restar los exponentes. 58 menos 29, eso nos da de exponente 29. Y nos queda el resultado final 2 elevado a 29. Si tuvieseis que calcular esta potencia, ya sabéis que tendríais que multiplicar el 2 por sí mismo y tendría que aparecer ese 2 29 veces. Queda un número bastante grande. Yo en este caso no lo voy a poner. Si os piden calcularlo, tendréis que hacerlo. Lo hacéis con la calculadora y ya está. Bueno, pues ya hemos visto estos dos ejercicios sencillos de operaciones combinadas con potencias, en este caso con la misma base. Ya sabéis que en el canal podéis encontrar otros ejercicios más complicados, con distintas bases y con más operaciones. Como os digo siempre, os espero en los próximos vídeos para seguir aprendiendo. Un abrazo muy grande.